mientras un misil balístico iraní impactaba contra el cielo de Kuwait, Wall Street cerraba en máximos históricos. S&P, Nasdaq y Dow Jones, los tres en récord, el mismo día que ardía Sidón. Suena absurdo, pero el mercado ya había decidido lo que ningún titular cuenta: la firma estaba puesta en precio. Y sobre la mesa de Trump, un memorando de 3 páginas con una sola línea que vale por todas. Estas son las 24 horas que casi nadie conectó. Estamos hablando de la ventana que va de anoche, miércoles, 27 de mayo, a esta noche, jueves 28. 24 horas. En ese tiempo, Wall Street cerró en máximos históricos, 5 personas murieron bajo un edificio en Sidón, Kuwait activó sus defensas aéreas, Suecia prometió 16 casas a Ucrania, y un memorando que ningún presidente había firmado pasó por 2 capitales enemigas. No es un día normal. Es un día bisagra. Empecemos por el lado oscuro. Pocas horas antes del misil contra Kuwait, los guardianes de la revolución iraní lanzaron 5 drones suicidas cerca del estrecho de Hormuz. Estados Unidos derribó 4. Pero el quinto no llegó a despegar. Aviones del Comando Central destruyeron la estación de control en tierra, en Bandar Abbas, mientras los operadores preparaban el lanzamiento. Y eso fue antes de que cayera la noche. El golpe estaba dado, pero el día apenas arrancaba. 10:17, hora del este. Kuwait, aliado número 1 de Washington en el Golfo, ve como un misil balístico iraní entra en su espacio aéreo. Lo derriban. El Ministerio de Exteriores kuwaití lo llama, literalmente, agresión flagrante. El Comando Central de Estados Unidos lo califica de violación egregia del alto el fuego. 3 palabras que en lenguaje militar significan otra cosa. Estamos a un misil de romper la tregua de 7 semanas. Y aquí viene lo extraño. Mientras los drones cruzan Hormuz y el misil cae sobre Kuwait, los negociadores siguen sentados. No se levantan. No rompen la mesa. Porque lo que tienen entre manos no es una guerra cualquiera, es un memorando de 3 páginas que, si Trump firma, mueve el 20% del petróleo y gas del mundo. Eso es lo que se estaba jugando, y casi nadie fuera de las salas de inteligencia lo sabe. El acuerdo, tal y como filtraron The Hill y el Washington Post, tiene 5 patas. Extiende el alto el fuego 60 días. Reabre el estrecho de Hormuz sin peajes. Levanta el bloqueo naval estadounidense de forma proporcional. Concede a Irán algunas exenciones de sanciones para vender petróleo. Y compromete a Teherán a no perseguir un arma nuclear. Sobre el papel, parece la salida ordenada de 3 meses de guerra. Sobre el terreno, es más frágil que un cristal, pero hay una línea, una sola línea, que vale por las otras 4. Irán debe retirar todas las minas marinas del estrecho de Hormuz en 30 días. 30 días para limpiar lo que sembraron durante 3 meses. Si no lo hacen, el petróleo no vuelve a fluir, los buques quedan inmovilizados y la tregua, técnicamente vigente, se vacía por dentro. Esa línea es la que esperaba en la mesa cuando el misil entró en Kuwait, y mientras pasa todo eso, la bolsa hace algo que parece de otro planeta. El miércoles, S&P cae apenas un 0,01%. El Dow cede un 0,27%. El PCE americano, el indicador favorito de inflación de la Reserva Federal, sube al 3,8 anual desde el 3,5. Mal dato. Misiles iraníes. Drones en Hormuz. Y aún así, las pérdidas son ridículas. ¿Por qué? Porque el mercado ya estaba apostando por la firma. La onda llega también a México. La Bolsa Mexicana de Valores abre en rojo, cayendo un 1,32% hasta los 69.097 puntos. Banorte se desploma un 5,83%. Peñoles pierde un 1,32%. Volaris cae un 1,70%. Cuando el Golfo Pérsico tose, el peso mexicano y el petróleo de exportación carraspean. No es teoría. Es el hilo invisible que une un misil sobre Kuwait con una acción bancaria que cotiza en pesos. Y ahora abre el plano. Mientras Trump revisa el memorando con Irán, Zelensky le manda una carta urgente. Le advierte que las defensas antiaéreas ucranianas están al límite, en colapso. En paralelo, Suecia anuncia que entregará 16 cazas Gripen a Kyiv, la ampliación más grande de la flota occidental hasta la fecha. 2 guerras simultáneas pidiendo el mismo cargamento de interceptores. Y un solo presidente decidiendo a qué frente llega antes el avión de carga. Hong Kong, mientras tanto, cierra el Hang Seng con una caída del 1,3%. El rendimiento del bono americano a 10 años baja al 4,45%. El mundo entero se reposiciona en tiempo real. Pero aquí viene lo que casi nadie cuenta. El verdadero terremoto no estaba en Wall Street. Estaba en una ciudad costera del Líbano que apenas aparece en los telediarios europeos. Y arrancó al amanecer del jueves. Sidón. 4ª ciudad del Líbano. Justo antes del amanecer del 28 de mayo, un dron israelí impacta contra un edificio de apartamentos donde se refugian familias desplazadas. 5 muertos. 21 heridos. Entre los heridos, 5 niños.
Y entre los muertos, un hombre que cambia la lectura completa del ataque, Osam Zeidan, ex corresponsal del canal iraní en árabe Al-Alam. Un periodista que llevaba años fuera del aire. Y aún así, alguien decidió que tenía que morir esa mañana, pero esto se pone peor. En todo el sur del Líbano, al menos 14 personas mueren en esa misma oleada de ataques. Entre ellas, 5 mujeres y niños y un soldado libanés. Y todo esto ocurre, presta atención, horas antes de unas conversaciones cruciales entre Líbano e Israel en Washington. Bombardear la mesa antes de sentarse a la mesa, esa es la estrategia. Y casi nadie en Occidente lo ha conectado todavía, y entonces pasa lo impensable. En medio de los misiles, los drones y los muertos de Sidón, Wall Street abre el jueves 28 y revienta máximos. El S&P 500 sube un 0,6% hasta 7.563 puntos. Récord histórico. El Nasdaq sube un 0,9% hasta 26.917. Récord histórico. El Dow Jones cierra en 50.668. Récord histórico. 3 índices, 3 máximos, el mismo día que arde Sidón. Por debajo del titular, los detalles son aún más raros. Snowflake sube un 36,5% en una sesión. Kohl's, un 20,6%. Dollar Tree, un 17,9%. Best Buy, un 15,8%. Hormel, un 12,5%. La temporada de resultados ha sido bestial. El consumidor americano, contra todo pronóstico, sigue gastando. Y el mercado lo celebra mientras suena la alarma de Kuwait. Dos realidades paralelas, en la misma pantalla, separadas por 30 segundos de scroll, y aquí lo más contraintuitivo. El barril Brent llegó a tocar $98,20 en el intradía. El WTI rozó los 92,50. Y ambos cerraron por debajo. Brent terminó en 93,71, bajando un 0,62%. WTI cerró en 88,90. Es decir, el mercado del petróleo descontó la firma del acuerdo incluso antes de que Trump cogiera el bolígrafo. La paz, en futuros, ya estaba puesta en precio. Si Trump no firma, el rebote va a doler. Steven Schwartz, uno de los analistas de petróleo más citados de Estados Unidos, lo resumió en una frase que vale como tesis: el mercado ha aprendido a tomarse este tipo de noticias con reservas. Traducido del idioma trader de calle, no nos creemos nada hasta que veamos la firma. Y mientras tanto, nos posicionamos para el escenario más probable, no para el más justo. Esa es la mentalidad que mueve 100.000 millones por día en el crudo, y entonces llegamos al final de las 24 horas. El sol del jueves entra por las ventanas del Capitolio. Los teleimpresores escupen titulares contradictorios. Tregua. Récord. Ataque. Funeral. Y en la mesa de Trump, el memorando sigue ahí, esperando una rúbrica. No firmar significa volver al fuego. Firmar significa entregar a Irán un calendario de 60 días para vender petróleo libremente. Cualquiera de las dos decisiones reordena el mundo. Y aún así, no hay rúbrica. En Teherán, la situación es simétrica. El líder supremo Mojtaba Khomeini tampoco ha estampado su firma. Los medios estatales iraníes admiten, con cuidado, que el acuerdo no está cerrado por su lado. Y mientras tanto, los guardianes de la revolución siguen probando los nervios de la Casa Blanca con cada dron. No es indecisión. Es la coreografía clásica del último día: pedir más, agitar el palo, hacer ver al otro que aún puedes romper la mesa. Y aquí está la frase que prometí al principio. 30 días para retirar todas las minas marinas del estrecho de Hormuz. Esa es la línea del memorando que decide si lo de hoy queda como una crisis o como un capítulo nuevo. Si Irán cumple, el 20% del petróleo del mundo vuelve a fluir sin peajes y sin bloqueos. Si no cumple, el alto el fuego se vacía por dentro y todos los récords de hoy se evaporan en una sesión. Estas son las 24 horas que reordenaron el mundo. Misiles que casi rompen una tregua, máximos históricos que casi nadie esperaba, un edificio en Sidón que casi nadie va a recordar, y una firma que sigue pendiente sobre un papel de 3 páginas. La pregunta que te dejo es esta: si tuvieras que apostar tu dinero ahora mismo, ¿crees que Trump firma el memorando antes del domingo, o estamos a horas de la próxima escalada? Cuéntamelo abajo. Si esto te resonó, dale like para que el algoritmo lo extienda. Suscríbete para no perderte el